A menudo, cuando empezamos a estudiar algo nuevo, esperamos que sea como montar un mueble de paquete, ¿verdad? Uno de esos con sus instrucciones súper detalladas. Claro, el típico mueble de caja plana que, bueno, viene con un manual paso a paso. Exacto, eso es. Una estructura completamente rígida, con piezas exactas, cortadas por láser, donde digamos que la pieza A encaja perfectamente con la pieza B, y ya está. Sí, un proceso 100% mecánico. Es mecánico y, o sea, en el fondo es muy reconfortante. A la mente humana le encantan las cosas visibles, categorizadas y sobre todo controlables. Fíjate que es un enfoque muy lógico, sí. Pero, a ver, también es muy binario. O la pieza encaja o no encaja. O está bien o está mal. Es, por así decirlo, una estructura cerrada que no admite ni la más mínima variación. Ya, claro. Pero luego entramos de lleno en el mundo de los idiomas. Y de repente, pues ese manual de instrucciones tan mecánico se queda dramáticamente corto. Totalmente. Porque nos encontramos ante algo que no es una máquina inerte. No, que va. Un idioma respira, suda, cambia de forma y, bueno, se adapta constantemente a las personas que lo hablan en su día a día. Es que es la definición absoluta de un ecosistema en constante evolución. Y para entender cómo respira este idioma que estamos explorando hoy, el español, necesitamos observar el latido constante que lo mantiene vivo. Ajá. Necesitamos observar el tiempo presente. Así que, bienvenidos a esta nueva inmersión en el idioma. Hoy tenemos una misión muy clara y, ojo, la vamos a abordar de una forma sumamente relajada. Tengo aquí sobre la mesa una pila de documentos verdaderamente fascinantes, Sí, hay material muy diverso hoy. desde estudios de fonética histórica y evolución del latín vulgar, hasta transcripciones literales de, bueno, conversaciones cotidianas grabadas en cafeterías. Y nuestro objetivo con todo esto es explorar de forma muy progresiva el motor principal del idioma. El presente de indicativo. Eso es. Pero a ver, que nadie se asuste. El objetivo aquí no es memorizar listas interminables, para nada. No. Eso sería volver al manual del mueble, que no nos sirve. Nuestro propósito es empezar a reconocer los patrones lógicos, mecánicos y hasta psicológicos que hacen que este idioma funcione de verdad. Porque, claro, dominar el presente no es solo para aprobar un examen en la academia. Que va. Es tener la llave maestra para abrir la puerta de la comunicación diaria. O sea, es la base absoluta de la interacción humana. Nos permite hablar de, bueno, de nuestras rutinas, de lo que está ocurriendo en este preciso instante frente a nosotros e incluso de verdades universales inmutables. Bueno, vamos a desglosar esto. Para entender cómo funciona este engranaje, necesitamos escuchar el motor en marcha. Los apuntes que revisamos hoy, de hecho, sugieren que empecemos empapándonos del contexto real, escuchando a la gente hablar. Pues escuchemos con mucha calma algunos de los ejemplos iniciales de nuestras transcripciones. Vamos a notar cómo suenan estas frases en el mundo real, prestando mucha atención a la cadencia. Por ejemplo, trabajo en una escuela. Trabajo en una escuela. Vale. O esta otra, comemos muy tarde. Ajá. Vivo en Sao Paulo. O pienso mucho en mis estudiantes. Esas frases tienen un ritmo muy particular, como una simetría. Y para entender ese ritmo, yo propongo que empecemos por la pieza más común de todas en la arquitectura del español, los verbos que terminan en las letras A y R, los famosos verbos en AR. Sí, es el punto de partida más natural. A ver, desde un punto de vista lingüístico, los verbos en AR son la categoría más numerosa y, fíjate en esto, también la más activa para crear palabras nuevas hoy en día. Hablamos de acciones fundamentales para la supervivencia social. Claro, como trabajar, estudiar, hablar, caminar, viajar, todo lo básico. Exacto. Pues para visualizar cómo funciona esto de manera lógica, vamos a olvidarnos del típico ejemplo del árbol y sus ramas que siempre nos daban en el colegio. Imaginemos, en cambio, el chasis de un coche. Vale, me gusta la analogía. El chasis, que nos da la estructura base y el significado de la acción, es súper sólido. Es de metal y no se mueve. Esa es la raíz del verbo. Pero los neumáticos, esos los puedes cambiar dependiendo de quién va a conducir el coche. Las terminaciones, digamos, son esos neumáticos. Y esa es una mecánica brillante para visualizarlo. El chasis se queda quieto y los neumáticos se adaptan al conductor. Si tomamos el verbo trabajar y observamos esta ingeniería, vemos que el chasis inamovible es la parte trabaj. Trabaj. Vale.
Y ahora le acoplamos los neumáticos del presente. Si el conductor resulta que soy yo, la terminación se cierra con un sonido muy redondo y profundo, la O. Por lo tanto, digo de forma pausada y natural, trabajo. Yo trabajo, claro. Y si el conductor eres tú, o sea, la persona con la que estoy hablando cara a cara, entra en juego una consonante, una fricativa sibilante, un sonido que históricamente señala la segunda persona, la letra S. Entonces la terminación es AES y decimos trabajas. Y notemos ahí cómo la vocal A se mantiene como un ancla en esta categoría. Fíjate que si hablamos de una tercera persona, alguien que, bueno, está fuera de nuestra conversación directa, simplemente quitamos esa consonante final y dejamos la vocal abierta pura. Trabaja. Y si el grupo se expande, si resulta que somos nosotros, la palabra se alarga para acomodar a más gente. Trabajamos. Para el grupo de vosotros usamos trabajáis. Y finalmente, si son ellos, aparece el sonido nasal de la letra N, que es una señal acústica antiquísima para indicar pluralidad. Trabajan. Lo fascinante aquí, si analizamos los estudios morfológicos que tenemos delante, es ver cómo esta misma estructura, este código exacto de terminaciones, se aplica tanto a nuestras acciones rutinarias como a las cosas que ocurren en este mismo milisegundo. Es un diseño evolutivo sumamente eficiente. Totalmente eficiente. Y aquí quiero plantear una duda, porque al revisar las transcripciones me he dado cuenta de algo. Si yo digo simplemente trabajo, esa letra O final ya hace todo el esfuerzo comunicativo, ¿verdad? Sí, claro, ya lleva la etiqueta de que la acción la hago yo. Entonces, no es redundante decir yo trabajo. ¿Por qué en las grabaciones de la cafetería la gente casi nunca usa el pronombre personal? Es una excelente observación. A ver, el español es lo que los lingüistas llaman un idioma prodrop, o sea, de sujeto nulo. Como el neumático final, esa famosa letra O ya lleva impresa la identidad del conductor, decir yo se vuelve innecesario la mayor parte del tiempo. Ya, claro. Solo se usa para, no sé, dar un énfasis dramático o contrastar, ¿no? Exactamente. Así pues, podemos construir frases sobre hábitos diarios con una agilidad tremenda. Pensemos en las rutinas, haciendo una pausa deliberada para asimilar la estructura. Siempre desayuno café. ¿Desayuno? ¿Sin el yo? O nunca trabajo los domingos. Hagamos una pequeña pausa mental ahí. Nunca trabajo los domingos. No hace falta decir el yo. Y si alguien nos interrumpe en la calle y nos pregunta qué estamos haciendo en ese momento, la respuesta puede ser una acción en progreso usando el mismo código. Escucho un análisis a fondo. Ese es el poder de concentración que tiene el presente de indicativo. Es un solo tiempo verbal, o sea, una sola herramienta mecánica que sirve perfectamente para describir toda una vida de rutinas y a la vez el instante fugaz actual. Es alucinante. Y una vez que la mente absorbe esta primera arquitectura de los verbos en AR, el panorama completo se vuelve, exponencialmente más claro. Aunque, espera un momento, aquí tengo que cuestionar un poco el diseño del idioma. Si este sistema con la vocal A es tan perfecto, tan matemático y tan eficiente para ahorrar energía, ¿por qué narices el idioma sintió la necesidad histórica de inventar otros dos grupos diferentes? ¿Te refieres a los de ER e IR? Claro, ¿no es un poco redundante complicar las cosas con terminaciones en er y en ir? Vulgar a las lenguas romances, vemos que no fue un invento caprichoso para nada. Tiene muchísimo que ver con la mecánica de la boca humana y la naturaleza propia de las acciones. Ah, sí. Cuéntame más sobre eso. Claro. Fíjate, la vocal A requiere abrir mucho la boca. Es un sonido muy primitivo, expansivo, que se proyecta hacia afuera. Y por tanto es ideal para acciones físicas externas como caminar o hablar. Vale, sí, tiene sentido. Abres la boca para proyectar. Pero, en cambio, las acciones más internalizadas, los estados del ser o los procesos de consumo, históricamente se agruparon en sonidos que requieren cerrar un poco más la mandíbula, canalizando el aire de otra manera. Y así, pues, heredamos las variaciones sobre nuestro mismo tema, los verbos en er y los verbos en ir. Ya entiendo. O sea, es una distinción biomecánica pura. Empecemos entonces por los verbos en er. Aquí los documentos que tenemos destacan palabras que son literalmente esenciales para la supervivencia y para procesar información. Verbos como comer, beber, aprender, leer, comprender. Siguiendo con la lógica de nuestro chasis de coche, el metal principal se mantiene intacto, pero ahora los neumáticos llevan impreso el sonido de la letra E.
Sí, a ver, si ajustamos la mecánica al verbo comer, el patrón de la primera persona sigue siendo ese sonido profundo y redondo de la O, que como ya vimos, domina casi todo el presente. Claro, la O es la reina del yo. Exacto. Así que la primera persona es simplemente ¿cómo? Pero al saltar a la segunda persona, al interactuar contigo, la A desaparece por completo y toma el control la E, manteniendo, eso sí, esa S sibilante al final. Entonces, en una conversación real, yo te preguntaría haciendo una pausa, ¿qué comes normalmente? Y esa palabra comes, fíjate que comprime una cantidad inmensa de información relacional. Y el patrón sigue su curso lógico. Para la tercera persona, la E pura, come. Para el grupo, se expande a comemos. Para vosotros, coméis. Y por último, el sonido nasal para el plural de ellos, comen. Y este mismo engranaje de los verbos en no discrimina entre lo trivial y lo universal. Sirve igual para decir ¿qué comes en el desayuno? Que para enunciar un hecho científico innegable como los gatos ven en la oscuridad. Exacto. El chasis soporta absolutamente cualquier tipo de carga conceptual que le pongas. Pero antes habías mencionado un tercer grupo, que casi podríamos llamar el hermano gemelo del segundo, los verbos en ir. Sí, de hecho, al mirar las listas de vocabulario, veo que los verbos en ir incluyen acciones verdaderamente vitales y direccionales, como vivir, escribir, abrir, decidir. Y si escuchamos cómo se comportan al conjugarlos, suenan, a ver, sospechosamente parecidos a sus hermanos en Y lo son, lo son. Si tomamos la herramienta y aplicamos el chasis del verbo vivir, la primera persona vuelve a reclamar su territorio con la famosa O redonda. Por tanto, para hablar de nuestra propia existencia decimos con mucha calma, vivo. Y aquí es donde las transcripciones muestran frases de identidad que son fundamentales para presentarnos al mundo. Afirmaciones rotundas como, por ejemplo, vivo cerca del centro o vivo en Valencia. Y para la segunda persona, la fricativa vuelve a aparecer junto con la letra E, vives. Para la tercera persona, vive. Y el sonido nasal final para ellos, viven. Vale, si nos detenemos un segundo a reflexionar sobre esto, hay una observación analítica en nuestras notas que, francamente, me parece alucinante. A ver, dime. Si somos meticulosos, podemos notar que los verbos en y los verbos en ir comparten casi todas y cada una de sus terminaciones. O sea, las formas para yo, tú, él y ellos son fonéticamente idénticas. Solo divergen en los grupos grandes, en nosotros y vosotros, donde usamos imos e is en lugar de la e. Esa pequeña divergencia en los plurales es simplemente, bueno, un eco de su pasado latino, pero la convergencia del resto de terminaciones nos demuestra algo fundamental. El español no es un caos impredecible de reglas sueltas inventadas al azar. Es una arquitectura lingüística construida sobre patrones de altísima probabilidad. La lengua tiende a la simplificación por pura supervivencia. Ya, claro, busca el ahorro de energía. Pero entonces, a ver, si la lengua tiende a simplificarse para sobrevivir, si el sistema regular es tan bueno, tan matemático, tan predecible y ahorra tanta energía mental, ¿por qué demonios existen los verbos irregulares? Parece una contradicción, ¿verdad? Totalmente. O sea, ¿por qué de repente hay verbos rebeldes que deciden cambiar sus vocales desde la mismísima raíz, rompiendo ese chasis perfecto que acabamos de describir? Pues me alegra muchísimo que plantees esa contradicción porque es literalmente el corazón de la evolución lingüística. Sí, a ver, si conectamos la gramática con el panorama general de cómo se desarrollan las sociedades humanas, debemos visualizar el uso del idioma a lo largo de los siglos. Pensemos por un momento en los escalones de piedra maciza en la entrada de una catedral muy antigua. Vale, visualizo esos escalones de piedra pesada, grises, muy antiguos. El paso constante, pesado y diario de millones de suelas de zapatos durante, digamos, 500 años tiene un efecto físico innegable. Termina desgastando la piedra, ¿verdad? Se forma una depresión pronunciada justo ahí, en el centro del escalón, que es donde más se pisa. Pierde su rectitud geométrica original y, bueno, se vuelve curvo. ¡Claro! La fricción constante y el peso deforman el material con el tiempo. Pues fíjate que con la fonética ocurre exactamente lo mismo.
Los verbos irregulares no se inventaron en un cuarto oscuro para fastidiar a los estudiantes de idiomas. Aunque a veces lo parezca. Ya, totalmente. Pero no. Son, de hecho, los verbos que expresan las necesidades humanas más absolutamente básicas y viscerales. Al ser pronunciados miles de millones de veces más que verbos técnicos como, no sé, sintetizar o programar, sufren un desgaste fonético real. O sea, la fricción. Eso es. La fricción constante en la boca de los hablantes, siglo tras siglo, deforma la palabra original para que fluya más rápido o con más forfa. Un momento, entonces me estás diciendo que lo que hoy en día consideramos una regla inamovible de irregularidad gramatical empezó, en cierto modo, como un atajo o una deformación producida por la gente hablando rápido por las calles hace 1000 años. No es aleatorio, también obedece a fuerzas físicas y crea pequeños subpatrones que podemos reconocer. Nuestras investigaciones muestran, por ejemplo, una primera categoría clara, el desgaste por presión o diptongación, donde una vocal E que está atrapada bajo mucha presión se rompe y se transforma en IE. A ver, veamos un ejemplo de esa fractura bajo presión. Pensemos en una de las acciones mentales más comunes, el verbo pensar. El chasis base es pens, pero al conjugarlo en la primera persona, el acento de la voz cae directamente sobre esa E con tantísima fuerza que la quiebra y la expande. No decimos pienso con E, decimos yo pienso, haciendo esa pausa. Pienso. La E se abre en IE. Es un mecanismo maravilloso de descompresión para darle más peso dramático a la sílaba. Tú piensas, él piensa. Y ocurre también con palabras que están súper cargadas de deseo emocional, que usamos incesantemente, como querer. La palabra muta y yo digo, yo quiero, ¿tú quieres? O el verbo para clausurar algo, cerrar, yo cierro. Pero aquí, los documentos de gramática histórica nos regalan una regla de oro que sinceramente aporta mucha paz mental. Formas grupales como nosotros y vosotros normalmente no sufren esta fractura en absoluto. Ah, no. ¿Y por qué no si la palabra es exactamente la misma? Por pura física del acento vocal. Al decir pensamos, la fuerza de la voz ya no golpea la E de la raíz, sino que se desplaza hacia adelante, hacia la terminación A. Como la E ya no soporta la presión enorme del acento, pues no se rompe. Se mantiene firme y fiel al chasis original. Por eso decimos pienso de forma individual, pero pensamos de forma colectiva. Quiero para mí, pero queremos para el grupo. De rebeldes, donde la vocal E no se expande hacia afuera en IE, sino que hace justo lo contrario, se comprime y se reduce a una I, mucho más afilada. Así es una reducción por desgaste que es muy común en verbos vitales para la interacción social y el servicio, como pedir o servir. Si escuchamos el murmullo de cualquier restaurante, este patrón es el rey absoluto. El verbo pedir comprime toda su energía y se transforma en pido. Y si te pregunto a ti, es pides. Y el verbo servir se afila convirtiéndose en sirvo o sirves. Hasta aquí, digamos que hemos visto un desgaste bastante predecible. Pero finalmente llegamos a la cima de la montaña. Llegamos a los verdaderos gigantes del idioma. Aquellos verbos tan arcaicos, tan increíblemente pesados y tan fundamentales para la experiencia humana que presentan mutaciones muy particulares, casi irreconocibles, sobre todo cuando el hablante se refiere a sí mismo, a la forma del yo. Y claro, estos son los que realmente no podríamos evitar ni aunque quisiéramos. Hablamos de los pilares básicos de tener posesiones, de moverse en el espacio, de expresarse. Vamos a analizarlos lentamente porque esto es clave. El primero en la lista es el verbo de la posesión, el verbo tener. Cuando yo asumo la propiedad en primera persona, la evolución fonética dictó que no digo algo como teno, digo tengo. Hagamos una pausa súper intencionada ahí. Tengo. Surge de repente una letra G, desde el fondo de la garganta, una consonante velar que aparece repentinamente, de la nada. Ya, es que ¿de dónde sale esa letra G? Porque no tiene ningún sentido lógico dentro del chasis de tener. Históricamente, la base de la lengua buscaba un sonido muy fuerte y estable que detuviera el aire justo antes de pronunciar la vocal O final. Al subir la parte posterior de la lengua contra el paladar, los hablantes generaban esa G para anclar la palabra con contundencia. Y este mismo fenómeno de anclaje velar contagió a otros verbos gigantes. Claro, como el verbo del movimiento hacia la persona que habla, el verbo venir.
que sigue exactamente la misma lógica de anclaje que su compañero. La primera persona es yo vengo, vengo. Tengo, vengo. Suenan sólidos, ¿verdad? Como anclados en la realidad. Y lo mismo ocurre con la emisión de palabras. El verbo decir, que además de añadir la G, comprime su vocal inicial, se transforma en digo. Digo la verdad, por ejemplo. Y por último, tenemos al campeón indiscutible de la irregularidad, el verbo del desplazamiento físico por excelencia, el verbo ir. Es que es una palabra tan minúscula, de solo 2 letras en su infinitivo, que al conjugarla en el presente casi necesita transformarse por completo para no desaparecer en el aire, ¿no? La primera persona es yo voy. Voy. Repitámoslo lentamente para asimilar el peso que tienen. Tengo, vengo, voy. Estos 3 pilares sostienen la rutina diaria de millones y millones de personas. Las mutaciones tan extremas sería entrar en pánico, ir a comprar un paquete de 100 tarjetas de memoria en blanco y empezar a escribir repitiendo como un autómata. Pero los lingüistas detrás de estos estudios aseguran que ese es el enfoque totalmente incorrecto. 100% incorrecto. La meta no es aislarse en una habitación a repetir tengo, vengo, voy de memoria, ¿verdad? La clave es la exposición ambiental pasiva. Estas palabras tienen una frecuencia de uso tan abrumadora en el idioma que el cerebro humano las asimilará orgánicamente, por pura repetición en el entorno. Esa es la perspectiva moderna, y la que está respaldada científicamente. Desmontar el chasis, ver cómo cambian los neumáticos y entender por qué los milenarios escalones de piedra se deforman, bueno, es un ejercicio intelectual maravilloso para saciar nuestra curiosidad lógica. Pero la prueba de fuego, el único lugar donde estas piezas de museo cobran verdadera vida, es en la fricción de las interacciones sociales diarias. Lo que nos lleva, precisamente, a la última fase de nuestros documentos de hoy. Las transcripciones directas, el idioma respirando en su hábitat natural, en la calle. Vamos a diseccionar algunos de esos pequeños escenarios conversacionales para ver cómo el presente indicativo y sus rebeldes irregulares se entrelazan sin que nadie, absolutamente nadie, piense conscientemente en las reglas mientras habla. Pues revisemos el primer fragmento, que está grabado en el entorno de una oficina. Una persona se acerca a otra, casualmente, y lanza la pregunta: ¿trabajas aquí? Y la respuesta inmediata es: sí, trabajo en recepción. Detengámonos un segundo en la psicología de esa interacción. Trabajas. Con el simple sonido de esa fricativa S al final de la palabra, la persona que pregunta ya ha establecido una conexión directa, de tú a tú. Se ha saltado todas las barreras formales de los pronombres para ir directamente a la acción. Y la respuesta, ese trabajo profundo terminado con la O, confirma instantáneamente la identidad del receptor. La economía de este intercambio es poética en su eficiencia. Es un baile de señales acústicas. En otro fragmento de nuestras transcripciones, esta vez en una pausa para comer en un comedor, alguien pregunta sobre hábitos alimenticios, ¿qué comes normalmente? La respuesta no se detiene a construir estructuras complejas ni a buscar el pronombre, fluye directa al chasis, como mucha fruta y verduras. Otra vez, la E y la S de comes sitúan la pregunta en el otro, y la O de cómo devuelve la información centrada en uno mismo. Y si saltamos a un escenario más existencial, la ubicación del individuo en el mapa. La pregunta es un clásico: ¿dónde vives? Y la afirmación de la realidad de esa persona es súper contundente. Pauso para enfatizar la palabra clave: vivo en Bilbao. Y este intercambio, fíjate, plantea una cuestión crucial sobre las metodologías de aprendizaje. Tradicionalmente, en las escuelas nos obsesionamos con dominar verticalmente la lista entera del verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él vive. Pero la fluidez real proviene de familiarizarse horizontalmente con el contexto, asimilar el bloque de sonido completo de «dónde vives» y saber responder con orgullo «vivo en» es infinitamente más útil en la vida real que ser capaz de conjugar la sexta persona del plural de memoria en un papel. El contexto siempre reina. Completamente de acuerdo. El contexto da vida a las reglas abstractas. Y es fascinante ver que en estas grabaciones los verbos irregulares, nuestros gigantes con sus deformaciones, no suenan extraños en absoluto, sino que brillan por su naturalidad. En una transcripción, un anfitrión le ofrece algo a su invitado. La pregunta usa el verbo de la voluntad, fracturado por la presión que decíamos antes. ¿Quieres un café? Y la respuesta amable incluye otro verbo rebelde de preferencia. No gracias, prefiero té.
dos verbos que han mutado históricamente su vocal, quieres y prefiero, funcionando en la vida moderna como el pegamento social de la hospitalidad humana sin el menor esfuerzo consciente. Y ya para cerrar el círculo tenemos el escenario de la inmediatez absoluta. La acción que está ocurriendo en tiempo real frente a nuestros ojos. Alguien interrumpe a un amigo que lleva auriculares y le pregunta «¿Qué haces ahora?». Y la respuesta, utilizando el patrón puro y duro del chasis en primera persona, escucho un programa de radio sobre el español. Escucho. Una acción capturada y transmitida en el mismo instante en que se ejecuta, gracias a la magia del presente de indicativo. Es verdaderamente revelador cómo, al desgranar los documentos de hoy paso a paso, hemos transformado lo que parecía un simple tema de gramática inicial en un estudio fascinante del comportamiento humano. Hemos visto cómo los verbos regulares, con sus chasis intactos, siguen patrones acústicos y biomecánicos muy calculados, ya terminen en ar, o ir. Y hemos comprobado además que el desgaste provocado por siglos de habla ininterrumpida tiene una lógica física detrás de las irregularidades, en lugar de ser una conspiración secreta para confundirnos. Exactamente. Hemos aprendido a respetar a los gigantes del idioma, a no tenerles miedo a esas letras G que aparecen de la nada en tengo o vengo, y a entender que el presente de indicativo no es solo un bloque de tiempo aburrido en una tabla, sino la herramienta mecánica con la que comunicamos nuestra realidad inmediata a los demás. Y si desde la lingüística aplicada pudiéramos extraer una recomendación vital después de todo este análisis profundo, sería sencillamente dejar de luchar contra el idioma. El cerebro adulto es una máquina detectora de patrones diseñada por la evolución, que es, de lejos, infinitamente superior a cualquier tabla de memorización forzada. La clave es alimentar esa máquina con datos de calidad, escuchar activamente estas estructuras repetidas en contexto, permitir que las palabras resuenen en nuestro entorno y confiar en que la mente, a su propio ritmo relajado, conectará los cables correctamente. O sea, primero escuchamos las piezas, luego comprendemos cómo funciona el chasis subyacente y finalmente lo conducimos nosotros mismos con naturalidad. Y bueno, antes de cerrar los micrófonos y archivar estos apuntes por hoy, hay una reflexión final que me gustaría proponer, alejándonos un poquitín de la mecánica estricta del lenguaje. A ver, cuéntame, ¿hacia dónde apuntamos? Pues a lo largo de esta hora hemos hablado de sonidos expansivos, de vocales que se quiebran bajo la presión de la voz y de terminaciones como la famosa letra O que nos identifican sin necesidad de nombrarnos. Pero pensemos en lo que realmente implica usar el presente de indicativo en nuestra vida. En los libros de texto es solo el tiempo verbal que ocurre ahora. Pero en la filosofía de la vida cotidiana, el presente es lo único que verdaderamente poseemos, ¿no? Es el ancla de nuestra existencia temporal. Totalmente. El pasado es memoria, el futuro es pura hipótesis, el presente es la única certeza empírica que tenemos entre las manos. Precisamente. Entonces, cuando dominamos este engranaje básico del español, no estamos simplemente aprendiendo a aprobar un nivel A1 de gramática. Estamos forjando las herramientas para declarar nuestra existencia y nuestra identidad en el tejido mismo del tiempo. Cuando alguien se planta y dice de forma consciente, vivo en este lugar, pienso en esto, trabajo en aquello, o quiero esto para mí, está haciendo muchísimo más que conjugar una raíz y un neumático. Está manifestando quién soy frente al mundo entero. Y retomando la idea del principio de que un idioma es un organismo vivo que respira, ¿cómo cambiaría nuestro acercamiento a aprender algo nuevo, a absorber una cultura distinta, si entendiéramos que cada frase rutinaria, cada humilde verbo pronunciado en tiempo presente, no es una prueba técnica, sino un acto profundo de afirmación vital, una prueba tangible de que estamos aquí formando parte del ecosistema? Es, desde luego, una óptica preciosa que transforma el estudio de unas cuantas palabras en una experiencia profundamente personal. Me parece un cierre brillante. Pues nos despedimos con esta idea flotando en el ambiente para la reflexión personal de cada uno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lento y pausado viaje a través del corazón rítmico del español. Volveremos a sumergirnos muy pronto en un nuevo análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!